Bienvenida, Estela, a esta maratón de cambio de vida. ¿Cómo estás? Hola Alberto, bueno, muy bien acá, escuchándote, viendo todos los terapeutas anteriores, hermoso, la verdad muy emocionada por este evento y agradecida. Así que bueno, esto es un momento muy importante que estamos viendo y viviendo todos y se habla mucho del tema de los miedos. Así que bueno, mi propuesta justamente en el día de hoy es hablar del tema de los miedos a través de cada uno de los arquetipos numerológicos. Así que bueno, eh, es como una exposición que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Cómo vamos a ir viendo a través de nuestra misión de vida, que está en nuestra fecha de nacimiento, todo aquello que nosotros de alguna manera tenemos que vencer para poder seguir adelante atravesando este momento que estamos viviendo? Bueno, te dejo un momentito y arranca nomás Bueno, con muchísimas esta propuesta. gracias. Gracias. Gracias a vos, entonces. Bueno, les cuento a la audiencia que el ser humano en este momento está en constante cambio y hoy estamos atravesando justamente el nuevo paradigma, que es concretamente el despertar de la conciencia. Es un paradigma que nos abre a nuevos conceptos y a nuevas características de pensamiento, porque no se puede pensar desde los miedos y desde el no se puede si queremos ir despertando realmente a nuestro verdadero poder interior. Entonces vamos a comenzar por analizar nuestra propia vida y vamos a ver cuántas cosas hemos hecho en muchos momentos que no nos dimos cuenta de lo que de la intensidad con que lo vivimos. Y muchas veces hemos podido llegar a pasar nuestros propios límites. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese poder interior, podemos ir analizando desde dónde podemos nosotros entender por qué en determinado momento actuamos de tal forma. Y entonces vamos a darnos cuenta que cuando estamos tranquilos muchas veces tenemos ciertos miedos que nos inhabilitan para poder desafiar los grandes cambios, que cuando estamos en un proceso, podemos decir, muy crítico, los atravesamos sin pensar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es recordar que tenemos una intuición que siempre nos acompaña y que cuando la usamos generalmente en momentos muy complicados, lo hacemos muchas veces sin pensar y que cuando somos conscientes de ese mecanismo no sabemos cómo utilizarla. Por eso mi propuesta hoy es simplemente, a través del camino del autoconocimiento, ayudarlos con un simple cálculo para poder utilizar todos sus talentos cuando ustedes quieran y logren así un deseo, todos sus deseos más recónditos. Para empezar, siempre invito a todas las personas que tomen un lápiz y un papel y que sumen su fecha de nacimiento. Y siempre les recuerdo que esta maravillosa ciencia que involucra la astrología, que Pitágoras le llamó numerología, se basa en las enseñanzas de Hermes Trismegistus, el primer profeta de Egipto, cuyo nombre significa el 3 veces grande, porque es un iniciado en los 3 caminos de la humanidad. Y como leemos en el Kybalión, fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Por eso podemos decir que Pitágoras también fue un iniciado. Y cuando estudiamos la parte cualitativa de los números, nos basamos en sus enseñanzas. Y así vemos que con nuestra fecha de nacimiento descubrimos nuestro arquetipo. Y ahí, de acuerdo a las enseñanzas de Carl Gustav Jung, descubrimos que un arquetipo es una pulsión que vibra en nosotros y podemos leerla a través de este número, que justamente lo vamos a reducir hoy a un dígito. Y para esto vamos a ir viendo ahora, dentro de lo que es esta ciencia, las enseñanzas a través de un cuadro que he preparado para que vayan sabiendo cómo se puede sumar la fecha de nacimiento, que ahora podemos invitar a Martín que suba la primera parte del PowerPoint, donde está la primera manera en que se hace la fecha, ¿no? ¿Cómo se suma la fecha? Por ejemplo, ponemos el día de hoy, 19 de junio del 2021, y lo vamos sumando y vamos a ver que cuando sumamos uno por uno cada uno de esos números, vamos a ir viendo que nos lleva a un número 3. Y ahora les voy a explicar también qué significa ese número 3, que tiene la energía de Júpiter. Y luego vamos al segundo cuadro y vamos a ver
dentro de lo que es el valor numérico de cada letra, porque en nuestro nombre está intrínseco nuestra alma, y ese alma la podemos leer a través de la valorización de los números. Y cada uno de los números de las letras tiene un valor numérico. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo tomo el nombre Ana, tomo la A, que tiene un número de valor del 1, la N y la N, un 5, y vuelvo a la A y me da un número 7, que justamente el número 7 es el sabio interior. Ese es el alma de la persona. Entonces nosotros vamos viendo a través de este juego de números y de sumas, que nosotros tenemos un alma que justamente recibe todos los recuerdos de las vidas anteriores, y que ese alma viene acá a transitar un camino diferente, un camino de expansión y un camino de elevación espiritual. Pero muchas veces no lo conocemos. Entonces, vamos ahora a ver también qué más podemos descubrir dentro de lo que son esos números, y vamos al tercer cuadro, donde vamos a ver lo que son los planos de los números. Y ahí nosotros vamos a ver que los números se dividen en mentales, emocionales, físicos y espirituales. Si nosotros cuando sumamos nuestra fecha de nacimiento nos da un 10, que en las cartas del tarot es la rueda de la fortuna, justamente es ese 10, para los pitagóricos era un número sagrado, entonces todos los números eran sagrados para ellos, pero había números que tenían determinada connotación importante, de cambio, de fin de ciclo. Y el 1 justamente nos va a remitir a todas esas personas, cuando nosotros lo reducimos, que son cuyas profesiones son políticos, son líderes natos, son personas que los vamos a encontrar en cargos de directores o gobernantes, porque son personas que tienen mucho accionar. Ya vamos a ver más minuciosamente cuáles son sus regencias y cuál es su verbo, que por supuesto es la acción en el caso del 1. Y en el caso del 8 vamos a tener también muchas personas que presiden determinadas asociaciones, son los comerciantes, son todas aquellas personas que dirigen sociedades y asociaciones. Esa forma que tienen de ser esas personas mentales los representan de alguna manera. Cuando vamos a los números emocionales, que tenemos el 2, aquellas personas que les ha dado el 11 o el 20, van a ver cómo van notando determinadas características en la medida que ahora vamos a ir viendo cada uno de los números. El 3 y el 6 también son números emocionales. Y en el 2 vamos a encontrar los diplomáticos, los maestros. En el 3 vamos a encontrar mucho los músicos, periodistas, conectados con los medios y artistas. Son creativos. Y el 6, justamente también tenemos los cantantes, organizadores de eventos turísticos. Es muy importante cuando vamos viendo cómo dentro de nuestra fecha de nacimiento encontramos determinadas profesiones que nos caracterizan y que nos llaman. Es como algo energético que estamos utilizando dentro nuestro y que lo plasmamos en nuestra vida. Los números físicos, tenemos el 4 y el 5. Ese número 4 puede venir de un número 22, que también es un número maestro, al igual que el 11. Y ahí vamos a ver, dentro de esas fechas de nacimiento, reducidas, en el 4 los profesores de gimnasia, jefes, directivos de empresas, y en el 5 guías de turismo, historiadores, geólogos, investigadores de toda índole, porque tienen muchísima curiosidad, y también los vamos a ver en los medios de comunicación. Y ya vamos a ver por qué. Y bueno, y luego tenemos los números espirituales. Los números espirituales son el 7 y el 9. En el número 7 vamos a encontrar aquel introspectivo, místico, que es muy bueno para las relaciones sociales. También son músicos sensibles, grandes espiritualistas. Y en el 9, el humanista, que pueden ser jueces, astrólogos, médicos, cirujanos, con una voluntad y una fuerza incomparables. Y ahora les voy a ir introduciendo en el número de los números de una manera más gráfica. Vamos a ver el próximo cuadro, donde vamos a ir viendo el número 1, y vamos a ver ese dibujo que está sacado del libro de Iglesias Janeiro,
que es un estudioso de todo lo que es esta ciencia, más la ciencia de todo lo que es, no solo los números, sino los astros, las cartas del tarot, y que ya está agotado. Y bueno, y ese es el dibujo que tiene que ver con las notas musicales, y que tiene que ver con lo que descubre Pitágoras a través de lo que llama la música de las esferas, que no es más ni menos que la música de los planetas, ¿no? Es ese sonido que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, porque nunca nos olvidemos que nosotros somos un microcosmos, el macrocosmos maravilloso, y somos nosotros igual, a imagen y semejanza. Bien, ahora vamos al segundo cuadrito, después del 1, que nos va a hablar justamente de lo que medianamente les iba introduciendo, y aquellos que les dio un 10, les decía yo, fíjense, vamos a trabajar ese arquetipo que es el 1, ¿no? Cuyo verbo es la acción, y justamente que es un líder, como les decía, y el plano es mental, y en las cartas del tarot vamos a ver al mago. ¿Y cuál es el regente del 1? El regente del 1 justamente es el sol. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta cuántas cosas nosotros tenemos de ese 1, de esa forma de ser, porque el 1 nos conecta con el sol y con lo que es la vida, porque el sol justamente es la vida, ¿no es cierto? Son personas líderes que tienen una capacidad mental realmente muy productiva, son personas que es muy difícil de alguna manera detenerlos, pero esa rapidez que tiene para hacer determinadas cosas, a veces, muchas veces, lo llega al cansancio. Por eso es muy importante que el 1 se detenga, porque su mente, bueno, por supuesto, es sumamente rápido, y comience a conectarse con esa esencia maravillosa que trae, ¿no es cierto? El sol justamente es la vida, o sea, esa regencia hace que ellos sean líderes natos. Y entonces es muy importante que reconocerse en ese maravilloso número. Y, por supuesto, como este programa está dedicado, en el caso mío, para que sea justamente hablar de los miedos, vamos a ir al tercer cuadro del número 1, donde vamos a hablar justamente del tema de los miedos. ¿Por qué? Porque justamente como el 1 es un líder nato, tiene miedo de avanzar solo para liderar a los otros con seguridad, porque es algo que le juega en contra muchas veces. Entonces el consejo que se le da justamente es que aprenda a confiar en sí mismo y en su capacidad de intervención y en la fuerza de decisiones. Porque a través del camino del autoconocimiento, lo que se puede vislumbrar y dar cuenta de esa persona es que tiene esa esencia en su interior. Y muchas veces, dentro del entorno, dentro de lo que estamos viviendo, nos sumimos muchas veces en una contemplación de lo que pasa y no nos animamos. Entonces esto es una invitación justamente a que todos aquellos cuya misión de vida al sumar les ha dado un 10, estamos hablando de ese arquetipo maravilloso del 1, tomen conciencia de su poder y sigan adelante sin detenerse. Bien, ahora vamos a pasar al número 2, y el 2, como ven en el dibujo, es justamente la dualidad, es el yin y el yang. Es, según la filosofía oriental, es el concepto de dualidad, y es todo lo que en el universo lo estamos viendo constantemente. Nosotros vivimos en un mundo dual, frío, calor, día, noche, constantemente. Nosotros esas fuerzas las tenemos en nuestro interior. Entonces, justamente en lo que significa la díada, vamos a ver qué cosas en esos números, que quizás vienen de un 11, que tiene que ver con un número maestro, cuando ustedes suman la fecha, o de un 20, que tiene que ver esas personas que cambian su vida en la mitad, y que descubren esa sensibilidad superior que tienen, entonces tienen que trabajar justamente el tema de la baja estima, porque muchas veces no creen el poder que tienen. Los 2 están llamados como para ser siempre segundos. O sea, son los consejeros, son los diplomáticos, son los maestros. Y cuando vamos al segundo cuadro, después del 2, que nos habla justamente de lo que es el verbo, vamos a ir claramente cuyo regente, vamos a encontrar ahí que su regente es la luna. Y la luna es una luminaria, igual que el sol. Y en las cartas del tarot vemos la papisa.
¿Cuál es el miedo de estos arquetipos? Bueno, justamente tienen tanta sensibilidad que tienen mucho miedo a veces a tratar de mostrar y a veces parecen como que les cuesta equilibrarlas. Entonces el consejo que se le da a estos maravillosos arquetipos es aprender a confiar en su propia fuerza interior y a liberarse así de depender de la mirada de los otros. Bien, ahora pasamos al 3. En el cuadrito posterior vamos a ver otra vez el dibujo, y fíjense qué interesante, acá vemos el triángulo. El triángulo como primera figura que tenemos dentro de lo que es la geometría sagrada. Entonces los pitagóricos descubren que es la primera figura y también esa es la trinidad, es la tríada, es el resultado del hombre y su compañera en la creación. Fue el hijo que aparece. Entonces, es la expresión del 1 más 2. Entonces, es la vida del hombre, ¿no? Es lo que de alguna manera demuestra el significado de la evolución del hombre y de la humanidad. Y ese 3 tiene la regencia de Júpiter, y Júpiter es el dios del Olimpo en la mitología, es Zeus. Entonces, fíjense la fuerza que tiene ese número 3. Y justamente acá vemos en este cuadrito lo que significa ese 3, que es la alegría de vivir con su regente Júpiter, que en las cartas del tarot significa la emperatriz, que es la que todo lo puede, lo que todo lo materializa. La nota musical es Mi, y el color es amarillo púrpura. En la mitología, como les decía, representa justamente al dios del Olimpo. O sea, que esa fuerza que tiene el 3 nos hace que muestre siempre la meta principal que lleva siempre al triunfo y a la justicia, porque justamente Júpiter es el gran justiciero del zodíaco. Entonces, justamente lo que hacen estos arquetipos es siempre allanar el camino hacia la justicia, y no les gusta que los manden. Es muy importante el trabajo, a veces solitario, que hace ese maravilloso número. Y siempre vive para los demás y debe aprender también a vivir un poco solo para evolucionar, porque es muy desmedida la fuerza que pone para ayudar a los otros. Es un número emocional y su característica justamente es la fortaleza. Y cuando vamos al otro cuadro, entonces vamos a ver los miedos que tiene escondidito ese maravilloso número, y justamente el miedo, a veces, muchos de ellos, es de relacionarse con amigos y de hacer fructiferar sus contactos. Entonces el consejo justamente es aprender a utilizar su creatividad y expresión corporal y a valorizarse. O sea que es muy importante el trabajo que hace este 3 en la evolución de la vida para lograr realmente a poder encontrarse con esa misión de vida que ha venido a transitar. Vamos al 4. En el otro cuadrito, y acá tenemos el dibujo maravilloso de ese cuadrado, y es la tétrada en la evolución del hombre, la cuadriplicidad. Y justamente el hombre, cuando tuvo compañera en la evolución, o hijo, le fue imperativo procurarles ¿qué? Techo, abrigo, y esto significó justamente la construcción de vivienda o el fundamento. Y 4 es un número material, entonces el hombre expuso la idea de diversos modos. Dibujó un cuadrado de 4 líneas, no nos olvidemos que esto es arcaico y que viene de una evolución del hombre, de cómo iba dibujando su evolución, ¿no? Y lo vemos en muchísimos lugares, por ejemplo en las cuevas de Altamira, los dibujos que iban haciendo. Entonces hacía un cuadrado o hacía un animal de 4 patas. ¿Y eso qué significaba? Significaba que estaba descubriendo los valores intrínsecos en esos maravillosos dibujos, ¿no? El cuadrado simboliza la vida o la idea de un plan universal. Y estos seres, bueno, justamente tienen la regencia de Saturno, o sea que ahí vamos a ver las personas que siempre están transmitiendo determinado conocimiento y son muy buenos para todo lo que es jefaturas y más, como yo les había dicho antes, y también vamos a ver que Saturno rige la casa del signo de Capricornio, y en un principio regía el signo de Acuario hasta que aparece Urano, cuando ya ahora tiene los 2 signos, Acuario. Fíjense que estamos atravesando justamente ahora la era de Acuario, estamos empezando, estamos en los albores, somos protagonistas. Y el 4
justamente es la perfección, es el gran observador, es el orden, ¿no es cierto? Entonces justamente ahí es donde nosotros vamos viendo en este maravilloso número, cómo nos vamos guiando hacia lo que es el simbolismo del emperador, las cartas de tarot, o sea, esa persona que siempre está como ayudando a los demás y también sacando muchas veces de la oscuridad a los otros, ¿no es cierto? Vamos a ver su nota musical, que es el Fa, el color es verde y rojo oscuro, y la seguridad, la casa y el trabajo son su simbolismo de ese maravilloso número que tengamos siempre en cuenta que puede también estar el número 22 como número maestro. Y bueno, y ahora vamos a ver los miedos del 4 en el otro cuadrito, y acá vamos a ver, justamente, por ser tan perfeccionista, tiene miedo a los cambios, tiene miedo a perder afectos o cosas materiales, a no poder ocupar lugares importantes. Entonces, ¿cuál es el consejo? Es aprender a liberarse de la rutina, a liberarse de los apegos limitantes y a romper las estructuras. Ese es el consejo que sería importante que lo tuvieran. Pueden sacar una fotito si quieren los que les dio 4 para que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? Porque es como una ayuda a memoria para que sientan, porque eso lo tienen que sentir ustedes en su interior, porque cada uno de nosotros cuando hacemos la cuenta de nuestro número nos identificamos con ese arquetipo que vive en nosotros. Bien, ahora vamos al número 5 en el próximo cuadrito y vamos a ver ahí la pentada o es aventura, es libertad. Bueno, y en la historia de la humanidad, luego de procurar a su familia un lugar para vivir, el hombre juzgó haber ganado el derecho de explorar en derredor y divertirse. Esto incluyó la curiosidad. Bueno, ahora van a ver en el otro cuadro que este número maravilloso tiene la regencia de Mercurio, el mensajero de los dioses. Se convirtió en aventurero y se lanzó en 5 direcciones. El hombre simbolizó esta idea dibujando una estrella de 5 puntas, que justamente esa estrella es el símbolo de los pitagóricos. Los 5 sentidos, la libertad, todo eso es lo que justamente conecta a este maravilloso número con todo lo que es el universo familiar del hombre, con los otros. Y justamente ustedes pueden ver en un dibujo famosísimo de Leonardo da Vinci, donde se describe el hombre de Vitruvio, y ahí vemos en forma perfecta la conexión del hombre con el cosmos en ese maravilloso dibujo. Entonces, el 5, como es la libertad, es imposible condicionarlo, adaptarlo a un orden, ¿no? Porque se escapa. El 5 tiene ese simbolismo de la libertad y lo vive en coherencia. Es muy importante la conexión cuando ustedes les da ese número, porque es encontrarse a sí mismo, darse cuenta que eso vive en mí y cómo yo lo voy redescubriendo, ¿no es cierto? Bueno, el planeta Mercurio rige los signos de Virgo y de Géminis, y se asocia con la comunicación, por supuesto, desde la mitología, con Hermes, el mensajero de los dioses. Por eso es muy importante que vivan estos números con total libertad y con total apreciación de lo que realmente sienten en su interior, para que no se condicionen por el entorno, porque a veces el entorno no ayuda. Por eso este camino de autoconocimiento nos abre las puertas a una nueva dimensión. Si yo puedo ser accesible a todo ese conocimiento, voy a permitírmelo, y cuando yo me permito, cambio y justamente venzo los miedos. Y ahora vamos al otro cuadro, donde justamente están expuestos el tema de los miedos de este maravilloso arquetipo, que es por supuesto físico, y vamos a ver que tienen miedo como al silencio. ¿Por qué tienen miedo al equilibrio interior? O sea, tienen un poco cuando se conectan desde la meditación o otros lugares en su interior, es como que tienen un poco de miedo de lo que pueden llegar a sacar de su interior, ¿no? Y también ese temor a no ser escuchado o comprendido, como que se sienten raros muchas veces. Entonces se adaptan, pero como para no pasar desapercibidos. El consejo es aprender a evitar riesgos físicos o desafíos temerarios, porque
como ellos todos ponen el físico, también hay que cuidarse. Y a no apartarse del autoanálisis que lo lleva al camino de la liberación para cumplir su misión. O sea, si yo me doy cuenta de la fuerza que tengo, no la tapo, o sea, si estoy enojado, si estoy feliz, si estoy triste, o sea, hacerme cargo de esas sensaciones. El 5 muchas veces tapa un poco con alegría, con percepción o con distracción por los demás todo eso que les sucede. Entonces es importante simplemente hacer ese insight y darse cuenta. Bien, ahora vamos al número 6. Número 6. Ese número que es la éxada significa la domesticidad. Después de saciar su curiosidad, el hombre estuvo preparado para construir un hogar e interesarse por la vida comunitaria. O sea que el 5 sacia su curiosidad a través de Mercurio porque se conecta con el cosmos, ¿no? O sea, habíamos hablado del 4 que tiene que ver justamente con la casa y la seguridad, el 5 me conecto con el cosmos. Y el 6, ¿qué trae? Y el 6 trae un mundo nuevo, un mundo de arte, un mundo donde justamente la vida comunitaria, estar con el otro, darme con el otro, justamente incluye la pareja, incluye la compasión, o sea, es como que empieza a darse cuenta que hay otras cosas, ¿no?, en la evolución del hombre. Y el hombre primitivo sugirió esta idea dibujando 2 triángulos o 6 líneas. Fíjense que eso también es la famosa estrella de David. Y otro símbolo de esto es un hombre de pie junto a un círculo familiar. Y vamos a ver los distintos dibujos que hacía el hombre sobre esto que comenzaba a entender. Tiene la regencia de Venus, que justamente es el planeta del amor, y en la carta del tarot vemos los enamorados. Depende, las cartas, en algunos es el enamorado y en otros los enamorados. Pero el dibujo es un caballero que está al lado de 2 damas, una más joven y otra más vieja. Simboliza en la vida las decisiones que tenemos que tomar, muchas veces dejando lo viejo de lado, que nos ha acompañado, para ir hacia lo nuevo, venciendo los miedos, que ahora vamos a ver cuáles son. El color es el azul, la nota musical es sol, Venus, bueno, como les decía, es el planeta del amor. Y está representado mitológicamente por Afrodita, que es la diosa del amor. En su parte positiva, el número 6 es diplomático, le gusta el arte y todo lo bello. Y en la parte negativa, a veces es contradictorio y desordenado. Es muy bueno encontrar, ¿no? Porque la misión del 6, encontrarse a sí mismo, ¿no?, en esos análisis, porque la misión del 6 es comprometerse por el bien del entorno. Ha venido para eso, ha venido para asociarse con los otros, ayudarlos a comprender y ayudarlos a elevarse y a recorrer el camino interior. Y ahora vamos a los miedos del 6. Y en esos miedos del 6 vamos a ver que tiene una intuición, como yo les hablaba, que la tenemos todos y a veces está como quietita, y lo importante es que a veces tiene miedo de dejarla volar. Cuando se tiene cierta edad, si es joven, a veces no importa, pero hay momentos en la vida que tenemos muchas obligaciones y muchas cosas para hacer, y entonces hay algo que nos llama y no nos animamos. Entonces esto sería como una especie de invitación a que lo hagan, ¿no? El consejo sería aprender a vivir con amor, ternura y afecto, descubriendo las verdaderas fuentes que nutren este camino de amor y de amor incondicional hacia los otros. Por eso se dice que es el gran familiar. Bien, vamos al 7. El 7 es el sabio interior, es la héptada, ¿no? Es la perfección, es el patrón del Génesis, que narra justamente 6 días de trabajos divinos y 1 de descanso, lo vemos en la Biblia. El 7 nos da una connotación de sabiduría, de conexión con lo maravilloso de la espiritualidad. Esas personas justamente tienen dentro de sí mismo esa fuerza. Y justamente el hombre, luego de procurarse todo lo que es amor, familia y demás, ¿qué va? Va por más, busca un punto evolutivo, dice, ¿esta es la vida? No, debe haber algo más. Y comienza a preguntarse, ¿no es cierto? O sea, el regente del 7, ahora vamos al otro cuadrito, es justamente Urano, que rige
como decíamos, el signo de Acuario. Y Urano es el rayo, y es lo que estamos ahora transitando, ¿no? La época de Acuario. Fíjense esos números maravillosos que quizás ustedes los tengan en su pareja o en sus hijos, que justamente al tener esas regencias tan fuertes, tanto de Urano, que también un poco de Neptuno, y que representa el carro en lo que son las cartas de tarot, que el carro, ¿qué es? Es la fuerza que, indómita que nos lleva a cumplir determinadas cosas. Entonces no detengamos ese carro. ¿Por qué? Porque como es tan arrebatado, puede ser que en su introspección se aleje y no quiera contarnos lo que realmente está sucediendo en su interior, que es una sabiduría imperdible, sería. Y él tiene la conexión a con la fuente divina. Entonces rescatemos eso, ¿no? El 7 justamente es el que tiene la gran sabiduría, por eso a veces aísla, porque no quiere entender al entorno. Se cierra en una idea y no acepta ningún consejo o idea diferente, porque sabe que sabe, pero no lo quiere transmitir, pero a veces también por el tema del entorno, como yo les decía en un principio, porque muchas veces el entorno no nos ayuda a poder de alguna forma mostrar lo que realmente sentimos. Entonces es muy importante romper esas estructuras, reconocernos. Por eso este estudio que es tan profundo nos hace llevar a comprensión interior nuestra, nos entendemos, nos damos cuenta de la fuerza que vibra en nosotros y que a veces no dejamos salir por la educación, por la personalidad, por lo que nos han enseñado y justamente también un poco por los miedos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a los miedos del 7 en el otro cuadrito. Y bueno, justamente tenemos miedo a posesionarse según sus propias convicciones o planteos filosóficos o espirituales, que es un sabio que anda caminando por ahí. Y el consejo es aprender a equilibrar la mente con los impulsos del corazón, escuchando más a su cuerpo. Escuchar a su cuerpo porque el cuerpo habla. Mi cuerpo me dice, no quiero estar ahí, no voy. Mi cuerpo me dice, estoy enojado, como le decía recién a los otros arquetipos. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo me haga cargo de lo que me está pasando y también que defina si eso que me está pasando tiene que ver con lo que viene de afuera o con lo que yo estoy sintiendo. Y respetarme a mí mismo. Bueno, ahora vamos al próximo número que viene con todo, que es el 8, y es el poder. En la evolución del hombre es la autora, es la expansión. Luego de tener tiempo para desarrollar su naturaleza espiritual, el hombre se concentró en la expansión física y los grandes negocios que conducen al buen éxito mundano. Representó esto colocando un círculo encima del otro o dos cuadrados. Y ahí vemos el dibujo maravilloso de este libro que nos muestra el simbolismo, siempre dentro de una circunferencia, porque no nos olvidemos que en la geometría sagrada los dibujos son la circunferencia, el círculo, que es la espiritualidad, el cuadrado, que es justamente lo material, y todo lo que tiene que ver con esos ángulos. O sea, eso es lo que nos está enmarcando nuestros quiebres, nuestra manera de ir por la vida. Entonces nosotros somos a imagen y semejanza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El regente, bueno, ahora vamos al otro cuadrito, el regente del 8 es Marte, y vamos a ver también en varios libros puede ser Saturno. ¿Por qué? Por la connotación de maestro y también la connotación de fortaleza. En la carta del tarot vamos a ver la justicia, Palas Atenea, o sea, ¿qué significa eso? Significa que el 8 siempre está combatiendo todo lo que aquello que no le gusta y demás, pero bueno, tiene también sus contradicciones, hay partes positivas y partes negativas. No busquemos que se enoje un 8, son bastante fuertes su temperamento y demás. Pero también son indomables y son, como les decía, en la parte de los planos, muy buenos para los negocios, son muy buenos para gobernar y manejar todo. La nota musical es do y el color es rosa o rojo. Y bueno, si vamos desde Marte y Saturno, como son los planetas, que cada uno tiene la simbología de un dios desde la mitología, vamos a encontrar a Ares en Marte, que es justamente el dios de la guerra, y Cronos, que justamente representa a Saturno en la mitología. Entonces unimos el poder material y el conocimiento de Saturno como gran maestro a través de Cronos,
juntos. Ustedes imbatibles. Bueno, y ahora vamos a pasar justamente a los miedos. Esos miedos de estos grandes maestros de lo que son los arquetipos, justamente el 8 puede tener miedo a afirmarse con potencia con potencia y fuerza de realización. ¿Por qué? Porque puede haber un 8 dentro de un entorno que no le permite mostrar su fortaleza, que no le tienen fe, sería, no confían. Y el consejo es aprender a superar su baja estima, porque tiene baja estima, y yo lo veo en todos los estudios numerológicos. Pueden ser jefes, pero tienen como inseguridades internas, y eso sale en el estudio. Por eso después cuando uno estudia el alma, estudia la parte del apellido paterno y materno, vamos viendo con cuántas cosas se pueden ir ayudando para poder sobrellevar esas situaciones y no quedarse, porque si no es una pena, no evolucionamos. Entonces el consejo es aprender a superar su baja estima expresando sus elecciones, teniendo en cuenta las capacidades de los otros, porque muchas veces no escuchan, ayudando con su talento al desarrollo de la elevación de la raza humana. Es muy fuerte lo que vienen a hacer. Y no nos olvidemos también que dice el plano mental, igual que el 1, son personas líderes natos. Bueno, vamos ahora al número 9, ya terminamos con toda esta exposición, y fíjense qué hermoso es ese dibujo, ¿no? Es la Enéada. En la humanidad el 9 entró en existencia cuando el hombre llegó a ser lo bastante humanitario como para interesarse en ayudar al prójimo. Y esto lo reveló dibujando un hombre que sostenía el mundo, los círculos. Y asimismo el triple triángulo importaba el mismo mensaje. Entonces debió recorrer toda la gama de las emociones y las experiencias. Por eso estos seres son un lujo para la humanidad, pero hay que encontrar ese 9 que se haga cargo de lo notable que viene a ser, porque muchas veces están contaminados por montones de conflictos y cosas que le vienen sucediendo. Entonces, despertemos en los niñitos, ¿no? En nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos chiquititos, y vamos sacando ese numerito. Y si es un 9 o es un 7, son espirituales, vamos, escuchemos, veamos qué sueñan, qué nos cuentan. Es muy importante todo eso para de alguna manera empezar a introducirnos en este maravilloso número este maravilloso mundo de autoconocimiento. Bueno, este 9 tiene la regencia de Neptuno. Neptuno es en la mitología el dios de los mares, fíjense la fuerza de Neptuno, ¿no es cierto? Y ahí lo vamos a ver justamente en su fase positiva, el idealista, el comprensivo, el solidario, es perfecto, pero es muy sensible. Entonces hay que tener mucho cuidado con el enojo de esos números maravillosos. Bueno, ahora vamos a ver justamente, bueno, acá esto también es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. En la carta de Tarot es el ermitaño. Ese ermitaño es el ser que sabe tanto que se aleja a plena luz del día, anda con una lámpara buscando la luz de los hombres y se aleja y se va a una montaña porque realmente es tanto el conocimiento, pero ahora tiene que bajar de la montaña y tiene que integrarse, ¿no es cierto? La nota musical es re, el color es blanco y naranja, y Neptuno en la mitología griega representa justamente, como les decía, Poseidón, que es el dios del mar, la fuerza y la tenacidad todas juntas, es un torbellino. Bueno, ahora sí, vamos al otro cuadrito, donde vamos a mostrar los miedos de este maravilloso arquetipo. Y ahí vamos a ver que tienen miedo de captar los mensajes profundos de la humanidad y transmitirlos para colaborar con el cambio del planeta, porque tenemos grandes canalizadores en esos números, personas que reciben información, transmítanla, no se la queden, no tengan miedo a transmitir su verdad. Y el mensaje sería aprender a mantener el equilibrio para ayudarse a sí mismo y para poder luego ir a ayudar a los demás. Bueno, y ya terminando con esta exposición, les quería decir a todos que yo tengo un libro, que es el libro de números mágicos, que vamos a hacer después, bueno, unos sorteos y demás, lo pueden recibir, y en ese libro yo expuse claramente todo lo que es la simbología de cada uno de estos números y cómo
yo puedo, a través del camino del autoconocimiento, poder cambiar. ¿Por qué? Si yo hago un estudio numerológico, voy a ver con claridad cómo es el tema de mi misión de vida, como la estuvimos viendo recién, y después voy a ir al nombre y voy a ver justamente cuál es mi alma. En esas vocales voy a ver la acción, voy a ver cómo me sostengo a través de las consonantes de mi nombre, y luego voy a ir al apellido paterno y al apellido materno. El apellido paterno y materno son justamente lo que yo recibo como herencia genética y ancestral. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas cuya misión de vida tiene una forma de ser mental y han recibido una herencia espiritual. Y ellos sienten un llamado interno, pero justamente porque son mentales, porque como yo les decía, son líderes natos por su manera de ser, por su manera de actuar, entonces no están percibiendo lo que está sucediendo alrededor. Entonces es una invitación justamente a que se hagan cargo de su gran conocimiento, de su gran sapienza, para poder ir desarrollando esos talentos y evolucionar en el camino que venimos a hacer. No nos olvidemos que estamos acá en este hermoso planeta Tierra haciendo un camino de evolución espiritual. Somos seres de luz en un cuerpo. Este cuerpo es nuestro templo y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente a través del camino del autoconocimiento elaborarnos para poder llegar a lo que realmente nosotros sentimos en nuestro interior, escucharnos, darnos cuenta de que podemos despertar, que eso es lo que se está pidiendo en este momento para armar una masa crítica para poder realmente atravesar este maravilloso momento que estamos transitando en los albores de la era de Acuario. Vamos a dejar de pensar un poco, vamos a relajarnos, vamos a centrarnos en nuestro ser que representa nuestra alma eterna. Nuestro presente es nuestro futuro y vamos a programar nuestra mente de una manera simple para que a través de este estado podamos visualizar todo lo que deseamos. Para eso nos vamos a vaciar de todas nuestras ansiedades, nos vamos a llenar de luz, vamos a visualizar una luz que entra por nuestro chakra coronario y recorre lentamente todo nuestro cuerpo. Una energía que recorre la cabeza, los brazos, todo el cuerpo. Descubro lentamente mi poder. Sé que mi alma es eterna y que la muerte no existe. Y al saber que no hay muerte, ya no tengo miedo, porque nada se pierde y todo se transforma en el cosmos y el latido de mi corazón lo acompaña. Siento mi respiración lenta, profunda y el latir de mi corazón pausado, totalmente en éxtasis, contemplando mi amorosa presencia. Visualizo todos mis deseos y siento un amor profundo por mí mismo y por todo lo que me rodea.
Me siento parte del todo y creo un mundo diferente para mí, para compartirlo con los otros. Mis antiguos miedos se disipan porque siento en mi finitud mortal que la trascendencia inmortal de mi alma me sostiene y descubro esa parte maravillosa que me sume en quietud y paz total. Aquieto mi mente, la domino, soy la conciencia del universo dentro mío y esa conciencia se realiza a través de mí. Me alejo del sufrimiento y de la locura energética para poder disolver esa fuerza y siento la presencia divina que me sostiene. Todo es un sueño y todo es una ilusión. Cuando veo la luz de la conciencia, vuelvo al juego de la vida, sabiendo que este ejercicio me conecta con mi despertar y ayudo a despertar a todos mis hermanos. Siento la presencia consciente en cada persona que se me acerca, me aquieto, respiro profundamente, soy yo, un ser de luz en este cuerpo humano. Lentamente vamos sintiendo esa sensación de plenitud y abrimos los ojos. Agradecemos la vida, estamos en paz. Gracias.